Hola, buen día. En este video vamos a ver el ejemplo número 1 en el uso del programa Microsoft Word, el cual nos dice lo siguiente. Inciso A, configure la página en orientación horizontal y tamaño carta. Inciso B, cambie el color de la página de blanco, que es el que tenemos por defecto, a gris claro. Inciso C, el siguiente texto, configúrelo de la siguiente manera. Tipo de fuente, Calibri, tamaño 11. El texto debe ir justificado. El interlineado nos pide que sea 1.5. El título debe ir en negrita y subrayado. Y además hay un inciso D que nos pide que al finalizar guarde el documento como ejemplo 1. Entonces el texto del que estamos hablando es este párrafo que vemos después de las indicaciones. Entonces, iniciando con el inciso A, nos dice configure la página en orientación horizontal y tamaño carta. Esta es una de las primeras opciones que tenemos que revisar al momento de empezar a redactar un documento o al momento de imprimirlo, para que de tal forma que el tamaño de página que tenemos en el documento en Microsoft Word coincida con el tamaño de página, con el tamaño de las páginas que tenemos disponibles para la impresión. Entonces, estas opciones las vamos a encontrar en la pestaña Disposición, que podemos ver acá arriba. Entonces, como primer punto, buscamos la orientación de la página, donde dice orientación. Y vemos que por defecto está en horizontal. Sin embargo, para este ejemplo nos pide que sea está en vertical, perdón, por defecto. En este ejemplo nos pide que sea en horizontal. Entonces, con un clic presionamos donde dice horizontal. De esta forma podemos ver que ya se cambió la orientación de la página y nos piden que el tamaño sea carta, para lo cual buscamos la opción tamaño en la misma pestaña de disposición y vemos que ya aparece carta por defecto. Entonces no tenemos que hacer ningún cambio porque ya está configurado en tamaño carta. Muchas veces en algunas computadoras aparece por defecto A4. Entonces es importante siempre revisar esta sección del tamaño de la página para no tener problemas al momento de imprimir. En este caso no tenemos que hacer ningún cambio. El inciso A ya está listo. Vamos al inciso B. Nos pide cambiar el color de la página a gris claro. Si usted recuerda del primer video, en las diferentes opciones que teníamos está la pestaña de diseño, que incluye todas aquellas opciones como estilos, colores en cuanto a las páginas, bordes de página y también el color de la página. Esa opción se encuentra en la sección de fondo de página y podemos ver que hay para marca de agua, para color de la página y para borde de página. En este ejemplo en particular necesitamos que el fondo, el color de la página sea de gris claro. Entonces, si ve, tenemos diferentes tonalidades de grises y buscamos uno que sea claro. Por ejemplo, este gris, que es una especie de blanco, lo clasifica el programa, fondo 1 y un 15% oscuro. Entonces, este color lo presionamos como gris claro. Y con esto tendríamos ya completado el inciso B. Luego, el inciso C es sobre este párrafo que tenemos por acá y nos pide lo siguiente.
que en tipo de fuente utilicemos la letra Calibri y el tamaño 11. Si usted recuerda, la configuración de la fuente se encuentra en la pestaña de inicio. Por lo tanto, nos vamos a esta pestaña y empezamos a configurar el texto. Para configurarlo, es importante saber que el texto tiene que estar seleccionado, si ya lo hemos escrito. En el caso de que empecemos de cero, que no tengamos ningún texto, usted puede configurar de inicio el tipo de fuente y el tamaño y empezar a redactar. En este caso tenemos que seleccionar todo, ya que hay un texto que ya fue escrito. Y para seleccionarlo, con un clic primario sostenido, nos ubicamos al inicio de la primera palabra y luego arrastramos ese clic sostenido hasta el final de la última palabra y luego soltamos el clic y nos va a quedar de esta forma, nos va a quedar sombreado. Entonces procedemos a cambiar el tipo de fuente. En este caso, por defecto, nos aparece como Times New Roman. Para cambiarlo, entonces presionamos con un clic en esta flechita a la par del nombre de la fuente para desplegar las diferentes opciones de fuentes que tenemos. En este caso, ya que necesitamos Calibri, vamos a utilizar, si vemos está en las primeras opciones. Entonces, utilizamos Calibri Cuerpo. Y vemos que ya se realizó el cambio. En cuanto al tamaño, nos dice que utilicemos tamaño 11 y por defecto aparece en 12. Entonces presionamos con un clic a la par del tamaño y buscamos 11. En el caso de que no aparezca el tamaño que necesitamos, por ejemplo, si fuera 10.5, usted puede modificar el tamaño directamente presionando con un clic en el espacio donde aparecen los números. Luego borramos los números que aparecen y escribimos lo que necesitamos, el tamaño que necesitamos. Entonces 10,5. En el caso de mi computadora, utilizo coma para separar los decimales y punto para separar los miles, porque así está configurada en idioma español. Sin embargo, sabemos que en Honduras muchas veces estamos acostumbrados a utilizar la coma para separar los miles y el punto para separar los decimales. Entonces, únicamente para aclararles de por qué utilicé la coma en el separador de decimales. Entonces, así sería en el caso de que no aparezca el tamaño de letra que usted necesita. Pero en este caso sí aparece, que es tamaño 11. Por lo tanto, seleccionamos el número 11 y ya está configurado el tamaño. También nos dice el texto debe ir justificado. Esta opción de justificado lo que nos dice es que el texto tiene una alineación de tal manera que se encuentra entre el borde inicial, que es este, y el borde final, evitando entonces estos espacios que deja el texto. Y esa opción se encuentra en la sección de párrafo, donde podemos decidir si alinear el texto a la izquierda, como tenemos en este ejemplo, centrar el texto, podemos ver cómo queda centrado, alineado a la derecha, podemos ver cómo queda alineado a la derecha, y la última opción es la de justificar. El texto justificado es el que se utiliza en los libros, es el que se utiliza en los informes, en las tesis y en los proyectos. Por lo tanto, hay que saber dónde encontrarlo. Entonces, si ve, al presionar la opción justificar, el programa automáticamente me muestra el texto entre los dos bordes sin dejar esos grandes espacios que habían inicialmente
entre el texto y el borde de la derecha. Entonces, de esta manera se trabajan los informes y se trabajan los diferentes proyectos que usted haga y la tesis para cuando le toque. También nos dice en la configuración de este párrafo que debe ir interlineado 1.5. ¿Qué es el interlineado? Es el espacio que hay entre cada línea de texto. Entonces, este espacio que vemos aquí es el interlineado. Y esa opción la buscamos en la sección de párrafo inmediatamente a la par de la alineación del texto. Es esta opción que tenemos por acá y es el espaciado entre líneas y párrafos. Entonces, como en este caso nos piden el interlineado en 1.5, significa que es esta opción que tenemos por acá. Si ve, tenemos desde 1.5, 1.15 y el texto se va separando. 1.5, luego 2, vea el interlineado en 2, es un espacio bastante grande y así sucesivamente, incluso hay más opciones. En este caso vamos a utilizar 1.5 porque es uno de los más utilizados en textos. 1.15 y 1.5 son los más utilizados. Entonces ya tenemos el interlineado, como podemos ver. Y para finalizar, nos piden que el título debe ir en negrita y subrayado. Entonces, el texto ya está suelto para quitar la selección de texto y selecciono únicamente el título de ese párrafo, que es comportamiento organizacional. Nos dice que debe ir en negrita y subrayado. Esas opciones las encontramos en la sección de fuente, en donde la N significa negrita y lo que hace es resaltar ese texto en negro. Entonces presionamos con un clic y usted puede ver que ese texto resalta en el contenido. Luego nos pide también que debe ir subrayado. La opción de subrayado podemos ver que se encuentra en esa misma línea y en esa misma sección de fuente. Por lo tanto, presionamos con un clic para subrayar el título de este párrafo. De esta manera ya tenemos configurado lo que nos piden. Es el texto que nos piden configurar. El inciso D, para finalizar, nos pide que guardemos este documento como ejemplo 1. Entonces, para guardar el documento, vamos a la pestaña Archivo y en la opción que dice Guardar como. Luego, en la opción Guardar como, usted escoge en qué carpeta quiere que se guarde el documento. Si la carpeta no le aparece en esta sección, presionamos con un clic donde dice examinar para poder buscar la carpeta en la que vamos a guardar este documento. Entonces, por defecto, a mí me aparece guardarlo en documentos, pero para fines de este ejemplo, vamos a buscar el escritorio. Vemos que está por acá. Y nos pide que lo nombremos como ejemplo 1. Y por acá nos dice el tipo de documento que queremos, cómo queremos guardarlo. En este caso es un documento de Word. Sin embargo, si a usted se le pide que se guarde como un PDF o como otro tipo de documento, presionamos con un clic donde dice documento de Word y vemos un sinfín de opciones. Entonces, para poder guardarlo como un documento de PDF, vemos que está la opción por acá. Entonces, lo vamos a guardar primero como un documento de Word y luego como PDF para que usted vea esa diferencia. Cuando hemos seleccionado documento de Word, presionamos con un clic donde dice guardar, en el botón guardar.
y el documento ya se encuentra en el escritorio, como vemos por acá. Ahora, este mismo documento lo vamos a guardar como un documento PDF. Seguimos las mismas indicaciones. Buscamos archivo, buscamos la opción guardar como y luego examinar para poder guardarlo. En el tipo de documento buscamos la opción PDF y al hacer un clic sobre esa opción nos aparece una sección que se llama optimizar para. Esto es en el caso para controlar el peso del documento en cuanto a kilobytes, megabytes, lo que pese. Y lo que sucede es, si presionamos con un clic donde dice estándar, significa que va a tener un peso normal. Y se utiliza más que todo cuando vamos a imprimir el documento en el instante. Hay otra opción que se llama tamaño mínimo y este nos ayuda cuando queremos enviar ese documento por correo electrónico para que sea más fácil o si deseamos publicarlo en línea. Es decir, reduce el tamaño de ese documento lo más que se pueda sin perder sus características. Entonces vamos a presionar con un clic donde dice tamaño mínimo y guardamos ese documento como PDF. Vemos entonces que ya me abrió el documento. Yo utilizo el programa que se llama Nitro Pro para abrir los documentos en PDF y para trabajarlos. Entonces, a mí los documentos en mi computadora los abre automáticamente en este programa. Y vemos que ya está guardado el documento número 1 en formato PDF y podemos verlo en el escritorio. Con este ejemplo finalizamos la primera parte introductoria a Microsoft Word.